Para mí es un privilegio contar nuevamente con ustedes y sobre todo ventilar grandes historias que nos inspiran y nos motivan. En la oportunidad de hoy voy a tener chance de conversar con una mujer multidisciplinaria. Arrancó su carrera profesional como modelo, pero se ha expandido a ser empresaria, influencer y hace vida en redes sociales. Ella es Mara Roldán y me encanta presentarte y que estés en el foco con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y yo estoy feliz de estar acá contigo y con todos ustedes. Mara, conocemos la mayor parte de tu trabajo por redes y por supuesto haces vida, la aprovechas como una gran influencer. ¿Has sentido envidia de repente en algunos momentos con algunos comentarios o con algunos posts? Te puedo confesar que no he sentido envidia en algunos momentos, sino en muchísimos momentos, y no solamente de las redes sociales, sino también de mi carrera. Creo que el hecho de haber sido modelo, presentadora, personaje público y vivir en una ciudad como lo es Miami genera muchísimas envidias toda la vida, y ahora más creo que con las redes sociales. ¿Hay esa adrenalina de siempre exponerse o ese miedo, digamos, a ese comentario bueno o a ese comentario positivo? ¿Cómo lo manejas? Esa ansiedad de repente cuando le das enviar a ese post que de repente para ti significa trabajo. Mira, yo te voy a contar algo que desde el principio, cuando yo empecé mi carrera como modelo, y me empezó a ir como bien, que empecé a sobresalir y a volverme famosa, siempre me criticaban, que si tiene el pelo rojo, que si tiene el pelo rubio, que si es flaca, que si está muy flaca, que si está muy delgada, que si esto, que si los tacones, y a mí me afectaba demasiado, y siempre me acuerdo un consejo del que ha sido mi manager toda la vida de modelaje, que me dijo, no te puedes dejar afectar por lo que diga todo el mundo porque te vas a enloquecer y te vas a volver loca. Tienes que tener como un equipo de personas que te quieren, cercanas, en las cuales tú confías. Pero si tú te pones a dejarte llevar por todos los comentarios, te vas a enloquecer. Entonces, digamos que cada vez que pasa algo me puede afectar, pero en menor proporción. Quiero hablar, Mara, de empoderamiento femenino. Para mí es un término que ha existido desde siempre. Ejemplos hay muchísimos. Margaret Thatcher, la reina de Inglaterra, la Madre Teresa de Calcuta han sido mujeres empoderadas hace décadas. ¿Sientes que eres poderosa como mujer? Yo siento que sí, y siento que el solo hecho de uno tener la capacidad y como el arranque, el empuje, la fuerza de salir de su casa, de salir de su ciudad, de salir de su país, de estar en un país donde no tienes un solo familiar, porque yo acá no tengo nada de familia, eso te empodera, eso te saca de tu zona de confort. Cuando tú te sales de tu zona de confort, te empoderas. Obviamente no es fácil como se ve en las redes. Tú sabes como yo que las redes sociales, más el Instagram, muestra una vida perfecta o casi perfecta, no muestra, por ejemplo, te muestra los excesos, los lujos, todo, pero muchas veces no muestra que yo tengo 2, 3 trabajos, que me levanto temprano, que llego, que no tengo empleada, que me toca cocinar, lavar, planchar, hacer de todo, y de pronto lo que sale en las redes sociales es que voy a un bote los fines de semana o que voy a una cena en un buen restaurante. Claro, no es lo que sale, es lo que tú decides publicar. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que, por ejemplo, dice, ay, pero es que ese trabajo tan fácil de Mara o lo de Mara no es un trabajo porque entonces no estoy en una oficina. Claro, no conocen la otra parte. Claro. Ser bella y ser joven es un don, por supuesto, el don de la belleza. Pero hay otra cara que a veces la gente desconoce y es el riesgo de ser una mujer bella, soltera y joven. ¿Has tenido alguna experiencia en tu vida en la cual te has sentido un poco intimidada? Sí, mira, hay un proceso por el que yo pasé el año pasado que fue una cirugía, digamos que un poco complicada. Fueron 4 horas de cirugía y fue gracias a un error que había cometido hace años cuando yo estaba empezando en el modelaje. Me puse una sustancia que ya muchos conocen, que son los biopolímeros. En ese momento nadie sabía que los biopolímeros eran malos, lo ponían todos los médicos. Yo era una niña de 18 años que estaba empezando en el modelaje, que me quería volver famosa, que quería trabajar, que llegaba a las agencias de modelaje y me decían, tú no cumples con los cánones de belleza porque te falta un poco de glúteos. Decido ponerme eso, ni siquiera con un experto ni nada, o sea, con una persona que creo que ni era doctor, ni era el lugar adecuado. Gracias a Dios no pasó a mayores en ese momento, pero con el tiempo obviamente el producto sí empezó a migrar y ya el año pasado llegó al punto que me estaba migrando algunos órganos y si eso pasaba, pues me moría. Decidí meterme al quirófano, creo que fue una decisión dura hacerlo público en Colombia.
Y claro, mucha gente te va a juzgar, ¿y por qué? ¿Y por qué no aceptan su cuerpo? Y para la gente es muy fácil criticar. ¿Consideras que le tienes miedo a la muerte? Creo que le tengo miedo, no, creo que le tengo más miedo como a la soledad que de pronto a la muerte. Aunque en ese momento, y te lo confieso acá, he sido una mujer muy vanidosa. Me daba miedo cómo me iba a quedar la cicatriz, me daba miedo porque he visto, digamos, glúteos que no quedan para nada estéticos, o sea, ni siquiera de una mujer que tenga su vida normal, sino de verdad con una cicatriz en mitad de la cola, lleno de huecos, de morados. Gracias a Dios fui muy afortunada, salió una muy buena cirugía. ¿Consideras, Mara, que la vanidad ha nublado tu vista en muchas oportunidades? En muchas oportunidades, sí. Creo que ahorita tengo más conciencia y he despertado más que la vanidad no es todo, que digamos que hay muchas cosas más importantes que la vanidad, pero sí me ha nublado en muchísimas veces. Entrando un poco en la parte más familiar, Mara, y más íntima, quiero que me lleves a tu casa, a tu familia. Por supuesto tienes la referencia de un matrimonio maravilloso con tus padres, creciste pues con tu hermana, evidentemente eres una mujer independiente, ya no vives con ellos, pero el pensar, por ejemplo, que una enfermedad degenerativa puede llegar al punto de que un día saludes a tu papá y él no te reconozca y no sepa quién eres. Así es, Harry, tocaste un punto en mi corazón que me da mucha tristeza porque justo eso pasó hace un mes, 2 meses. Fue la primera vez que llegué a Medellín, a Colombia, y mi papá no me reconoció. Se me pone la piel de gallina. No me reconoció y fue algo que yo no me esperaba todavía. Él reconoció a mi mamá, a mi hermana, pero el llegar y ver eso es como sentir que no tienes en la vida nada comprado y que definitivamente ese dicho de disfrutar cada día como si fuera el último es verdad. O sea, ya en ese momento vi a mi papá muerto en vida. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo asumes? Porque lo pudiste ver y él también. Quizás hay que cultivar un poquito más porque la misma enfermedad hace que si algo no lo ves todos los días como que lo vayas perdiendo un poco. Pero te imaginas de repente el día que vayas a Medellín y consigas solamente a tu mamá y solamente a tu hermana o al resto de la gente que vive en casa. Ay, Harry, es una situación tan complicada porque es una situación demasiado difícil porque creo que es la única enfermedad que es más dura para las personas que lo acompañan que para él. Para el entorno, claro. Él de alguna manera cada vez va perdiendo más y cada vez está más ausente y se da menos cuenta como de la realidad. Pero el ver el desgaste psicológico de mi madre y de mi hermana, créeme que me parte el corazón. La lección más importante que crees que has aprendido de tu papá y que todos los días la puedes ejecutar. Yo creo que ser una persona íntegra, como seguir ese ejemplo de que nunca lo vi llegar borracho a la casa, nunca lo vi con una droga, nunca lo vi con otra mujer, siempre lo vi cumpliendo como con sus deberes en el hogar, siempre lo vi siendo el mejor esposo del mundo. Yo creo que eso a mí me crea como, digamos, como ese modelo a seguir. Hablamos de modelo familiar y te quiero preguntar, Mara, si se te ha despertado en algún momento el instinto de ser madre o de formar tu propia familia. Sí se me ocurre. El año pasado tuve una situación difícil, una pérdida de un bebé. Fue creo que una de las situaciones más difíciles que he sentido en mi vida, pero creo que todo llega cuando tiene que llegar y claro, como te decía ahorita, tengo un modelo de familia con mis papás y con mi hermana que tiene un matrimonio de toda la vida, que sí, sé que es difícil en estos momentos tener un matrimonio estable, pero sí me sueño un hogar y una familia. Pero pudieras tenerlo sola también. Hoy en día hay muchas opciones y sin embargo la mujer empoderada también dice no necesitar a una pareja para poder criar un hijo. No lo he pensado, sé que existe la posibilidad, sé que hay muchas mujeres que lo hacen, pero yo no lo he pensado. Eso no quiere decir que en algún momento quizá no lo haré, pero hasta ahorita no lo he pensado. El tema de ser madre soltera no lo has pensado todavía. Ni de alquilar un vientre, ni de hacerlo, o sea, porque lo que más lindo me parece de un hijo es que pueda crecer con su figura paterna y su figura materna. ¿Qué te gustaría, Mara, decirle a la Mara chiquita de 10 años que soñaba con ser grande? Yo creo que le diría que una persona no tiene límites en la vida, en el universo. Hay un tema que a mí
no existía tanto el bullying en esa época porque no habían redes sociales, pero yo nunca fui la niña linda del colegio, nunca fui como la que se imaginaban que iba a ser la modelo. Yo era súper flaquitica, tuve gafitas en un tiempo de mi vida, entonces como que no era la niña que decían, ay, esta niña va a ser modelo, va a ser figura pública, y habían otras niñas que eran muy lindas que de pronto todas salieron y se casaron y no pasó nada, y yo digamos, me volví modelo, me volví figura pública, y me parece muy bonito que cada persona haga lo que en la vida sueña. O sea, creo que no hay límites para ninguna persona. ¿A qué te apegas, Mara, cuando, por ejemplo, la vida te da un golpe, ¿no? Como la pérdida que me comentaste, como de repente el ver a tu papá un poco desmejorado y que no te reconozca? ¿A qué te aferras? ¿Cuál es esa fe que te ayuda, digamos, como a seguir adelante y volverte a levantar y volver a ponerte bonita? Mira, yo me aferro a una fuerza superior. Creo que, digamos que nací en una familia católica, no me siento tan religiosa, siento que soy una persona muchísimo más espiritual. Creo que tenemos una fuerza superior, algunos lo llamamos Dios, otros lo llaman fuente, otros energía, otros universo. Siento que si hay una fuerza superior. ¿Tú sí crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, que Dios te diría el día que le toque recibirte? Que fui un gran ser humano, y yo creo que eso lo saben las personas que están a mi lado. Soy una persona muy noble, tengo un corazón súper lindo, un alma linda, y creo que eso es lo más bonito. O sea, como que siempre le hice el bien a la gente y trato de hacer el menos daño posible. Eso se nota, te brota por los ojos y también por los poros, Mara. Gracias. Ha sido un gustazo conversar contigo y te agradezco enormemente que hayas tomado esta entrevista para abrir un poco tu corazón y compartir detalles que de repente la gente no conocía de ti. No, yo me desnudé contigo, dije cosas que jamás en la vida había contado, pero estoy feliz de estar acá y mil gracias por la invitación. Cosa que me hace respetarte, admirarte y ahorita muchísimo más. Mil gracias. No, a ti. Mara, en nombre de todo el equipo de producción, queremos que tengas este detalle de nuestra parte, porque alegraste nuestro espacio, compartiste con nosotros, nos motivaste y sobre todo nos incentivaste que siempre hay que seguir adelante con una buena sonrisa como la tuya. Gracias, Harry, gracias, One on One. Yo les mando un beso muy grande y qué rico este espacio para contar más de la vida de cada uno.